muchas ciudades tienen altos niveles de contaminación del aire, pero también de ruido. Y también tienen los efectos de islas de calor, con las altas extremas temperaturas y faltas de espacios verdes y actividad física. Todos son perjudiciales para la salud. También las ciudades son grandes emisores de CO2, uno de los principales factores detrás de las crisis climáticas, que es muy importante también ahora. Uno de nuestros estudios recientes ha demostrado que hay casi 3.000 muertes prematuras en una ciudad como Barcelona, relacionada con la planificación urbana y también con el sistema de transporte. Sabemos que la contaminación del aire causa, por ejemplo, como hemos oído, enfermedades pulmonares, cardiovasculares, pero también el diabetes, cáncer de pulmón, pero en los adultos, pero también en los niños como asma infantil, y reduce el desarrollo cerebral de los niños. Por eso es un gran problema, pero también las otras explosiones son importantes también. También parece que la contaminación del aire aumenta el riesgo de COVID-19. Hemos visto algunos estudios que cuando los niveles de contaminación son más altos, hay más riesgo de COVID. Y también sabemos que la actividad física es buena para el sistema inmunitario y puede reducir el riesgo de COVID. Por eso la actividad física es importante también. Por lo tanto, debemos reducir los niveles de contaminación del aire y el ruido y los efectos de isla de calor y aumentar los espacios verdes y la actividad física en las ciudades. COVID-19 tiene un gran impacto en nuestra ciudad. Las medidas de transmisión importantes para reducir la transmisión son la higiene, como sabemos, llevar las manos, la distancia social y también el uso de mascarilla, particularmente fuera. Para la distancia social necesitamos más espacio público en nuestras ciudades para que las personas puedan mantener la distancia. Ahora muchas veces no hay suficiente espacio. Por lo tanto, necesitamos crear más apoyo para caminar, andar en bicicleta y también necesitamos más infraestructura. Creo que en general necesitamos ciudades con menos coches y motos y más transporte activo y transporte público, no solo para la ciudad como Barcelona, pero para la área metropolitana. ¿Qué son algunas de soluciones? Hablo de 2 o 3 soluciones. Primero, sabemos que existe una relación entre la planificación urbana y el modo de transporte que las personas eligen. Por ejemplo, cuando hay mucho más espacio para los coches, la gente usará el coche. Cuando hay más carriles bifis, la gente utiliza más los bicis que hemos visto. El coche aquí, como en Barcelona, utiliza alrededor del 60% del espacio público en Barcelona, pero solo representa alrededor del 24% de modo de transporte. Como en Barcelona, 3 de cada 4 viajes en Barcelona son por transporte activo o público, pero cuando miras en la ciudad, piensas que todo el mundo va con coche. Necesitamos crear más espacio para la gente y menos para los coches y crear una ciudad más sostenible, pero también habitable y saludable y en una economía local y circular, creo. Por ejemplo, la introducción de super-IAs. Hay una propuesta para introducir 502 super-IAs en la ciudad. Puede reducir el tráfico, la contaminación del aire, el ruido, los efectos de la isla de calor y aumentará
los espacios verdes y la actividad. Hemos estimado en el IES global que introducir los super-IES, los 500 super-IES en la ciudad, puede reducir el número de las muertes prematuras en casi 700 por año. Un gran número. Además, creo que los nuevos desarrollos de viviendas y barrios, hablamos ahora de un plan para el Fórum, por ejemplo, debe ser sin coches y debe tener buenas conexiones, transporte público y reducir el tráfico, la contaminación del aire y el ruido, y mejorar la sostenibilidad, la habilidad y la salud de la ciudad. Hay ejemplos, por ejemplo, Vauban, un barrio en Friburgo, en Alemania, es un barrio sin coches, es posible. Deberían crearse más carriles bifis para los ciclistas, con carriles para ciclistas en cada carretera. Ahora, como creo que en Barcelona, por ejemplo, hay 2000 kilómetros de calles, pero hay solo 200 kilómetros de carriles bifis, son un poco por ciento. También deberían crearse más carriles bifis para toda la área metropolitana, porque ahora no hay una red de carriles bifis. También las ramblas son muy populares. Yo vivo en Poblenou y la rambla de Poblenou es llena de la gente, y por eso creo que necesitamos crear nuevas ramblas y crear una red de ramblas en las ciudades. Posiblemente puedes also pensar para cerrar en portas calles, carreteras con muchos coches que no necesitamos, como la Vía Latana, y para conectar el Born y el Gótico. Creo que es muy interesante, es el concepto de ciudad de 15 minutos, que es ahora, por ejemplo, para París, que dice que las personas tienen que vivir dentro de 15 minutos a pie de su hogar. Trabajar, tiendas y otras actividades dentro de 15 minutos. También el mixo de suelo es muy importante, donde el área que tienes la residencia, trabajo y tienda muy cerca, creo. También otros conceptos son ciudades sin coches o como las super-IES. Una otra propuesta que podemos ser beneficio para la salud y también para la sostenibilidad y habilidad de la ciudad es reducir la velocidad del tráfico motorizado a 30 kilómetros por hora. Porque es de reducir la contaminación del aire, el ruido, también los accidentes y mejorar la sostenibilidad, la habilidad y la salud. Sabemos que cuando hay un accidente entre un coche y un peatón o un ciclista a 30 kilómetros por hora, el peatón tiene 90% de posibilidades de sobrevivir, pero a 60 kilómetros por hora solo es 10%. Podemos reducir la severidad de los accidentes. También reducir la congestión y la aceleración rápida del tráfico que causa mucha contaminación del aire. Otras propuestas son crear más zonas verdes con más árboles en las calles, porque sabemos que reducen las temperaturas y los efectos de salud de isla de calor.